Los experimentos científicos han sido fundamentales para avanzar en nuestro conocimiento del mundo y el universo. Sin embargo, no todos los experimentos realizados a lo largo de la historia han sido convencionales, éticamente aceptables o, incluso, razonables. De hecho, algunos de los experimentos más extraños y controvertidos realizados por científicos, en su afán por entender cómo funciona el mundo, nos dejan sorprendidos e incluso horrorizados. En este recorrido por algunos de los experimentos más raros y desconcertantes de la ciencia, veremos cómo la búsqueda de la verdad a veces puede cruzar los límites de lo que consideramos moral o razonable. Uno de los experimentos más infames y controvertidos en la historia de la ciencia es el experimento de los monos de Harry Harlow, realizado en la década de 1950. Harlow, un psicólogo estadounidense, quería estudiar el comportamiento materno en los primates. Para ello, separó a los monos rhesus recién nacidos de sus madres y los sometió a una situación traumática, donde tuvieron que elegir entre dos madres artificiales, una hecha de alambre con una tetina de leche, y otra cubiertas de felpa pero sin alimento. Los resultados mostraron que los monos preferían la madre de felpa, buscando consuelo y calor, aunque no ofreciera alimento. A pesar de la relevancia de los resultados, este experimento fue muy criticado por el sufrimiento innecesario causado a los animales, y hoy en día sería impensable realizar algo similar debido a las normas éticas actuales. Otro experimento igualmente perturbador fue el experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971. Zimbardo quería estudiar el efecto que la situación de poder tenía sobre el comportamiento de las personas. Para ello, creó una prisión ficticia en el sótano de un edificio universitario, asignando a estudiantes voluntarios el rol de prisioneros o guardianes. Lo que parecía un experimento controlado rápidamente se desbordó. Los guardianes empezaron a abusar psicológicamente de los prisioneros, y los prisioneros comenzaron a mostrar signos de estrés extremo. A solo 6 días de lo que se había planificado como un experimento de 2 semanas, Zimbardo tuvo que cancelarlo debido a los abusos y el daño psicológico que los participantes estaban sufriendo. Este experimento desató una gran controversia y llevó a un debate sobre la ética en la investigación psicológica. En un ámbito diferente, pero igualmente extraño, encontramos el experimento de la rana de Spallanzani, realizado por el científico italiano Lazzaro Spallanzani en el siglo XVIII. Spallanzani quería demostrar que la reproducción de los animales era posible sin la intervención de aire, una teoría que contradice las creencias de la época. Para ello, realizó un experimento en el que inseminó artificialmente ranas, pero lo que lo hizo inusual fue que, para realizar su experimento, las ranas fueron abiertas y se les extrajo el semen, lo cual era una práctica no solo extraña, sino cruel en su época. Los resultados de este experimento ayudaron a demostrar la posibilidad de la fecundación artificial, pero también trajeron una enorme controversia, ya que Spallanzani tuvo que recurrir a métodos que hoy en día serían impensables. En la década de 1950, uno de los experimentos más inusuales en la historia de la ciencia fue llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos, Proyecto MK-Ultra. Este fue un programa de investigación secreta sobre control mental, en el que la CIA investigaba métodos para alterar la mente de las personas mediante el uso de drogas como el LSD. Los investigadores, a menudo sin el consentimiento de los sujetos, llevaron a cabo experimentos en los que se les administraban dosis masivas de LSD para ver cómo cambiaban su comportamiento y cómo podían manipular sus pensamientos. A lo largo de los años, miles de personas fueron sometidas a estas pruebas y los resultados no solo fueron éticamente cuestionables, sino que causaron trastornos permanentes en los sujetos involucrados. El proyecto se mantuvo en secreto durante años, y cuando fue descubierto, provocó una indignación mundial por la violación de derechos humanos y la falta de ética en la investigación.
Un experimento que parece sacado de una novela de ciencia ficción es el experimento de la mosca de la fruta realizado por el genetista Thomas Hunt Morgan a principios del siglo XX. Morgan utilizó moscas de la fruta como modelo para estudiar la genética. Sin embargo, uno de sus experimentos más extraños involucró la exposición de estas moscas a radiación para mutarlas y estudiar los efectos de las mutaciones genéticas. Este tipo de experimentos ha sido la base para muchos estudios modernos sobre la genética y la evolución, pero los métodos empleados para modificar los organismos y crear mutaciones de manera deliberada eran bastante crueles, pues miles de moscas fueron sometidas a condiciones extremas y tratadas de manera inhumana en nombre de la ciencia. En un campo completamente diferente, el experimento del pequeño Albert realizado por John B. Watson y Rosalie Renner en 1920 es uno de los más aterradores en la historia de la psicología. El experimento buscaba demostrar que las emociones humanas son aprendidas, no innatas. Para ello, los investigadores condicionaron a un bebé, llamado Albert, a asociar ruidos fuertes y aterradores con una rata blanca. Después de repetidas asociaciones, Albert comenzó a tener miedo no solo de la rata, sino también de otros animales y objetos similares, como perros y peluches. Lo más impactante de este experimento fue que nunca se le dio a Albert la oportunidad de descondicionar su miedo, lo que dejó secuelas psicológicas en el niño, y se cuestionó la ética del experimento. Otro de los experimentos más insólitos y perturbadores en la historia de la ciencia es el experimento de la lobotomía, realizado durante la primera mitad del siglo XX. La lobotomía era un procedimiento quirúrgico en el que se cortaban o destruían partes del cerebro, en su mayoría en el lóbulo frontal, para tratar trastornos mentales. Aunque hoy en día es considerado inhumano, durante décadas miles de pacientes fueron sometidos a este procedimiento sin una justificación médica adecuada. El neurocirujano portugués Egas Moniz, que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1949, fue uno de los principales promotores de este procedimiento, a pesar de los efectos devastadores que causó en la vida de los pacientes. Muchos de los que sobrevivieron a la lobotomía quedaron con efectos secundarios graves, como pérdida de memoria, cambios en la personalidad y, en algunos casos, una incapacidad para llevar una vida funcional. En la misma línea de la investigación médica, otro experimento extraño y éticamente cuestionable fue el experimento Tuskegee sobre la sífilis. Este experimento, realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, consistió en estudiar los efectos de la sífilis en hombres afroamericanos. Lo impactante es que los sujetos de este estudio, que eran diagnosticados con sífilis, nunca recibieron tratamiento para la enfermedad, incluso después de que se descubrió la penicilina como cura efectiva en la década de 1940. Los investigadores ocultaron el tratamiento a los participantes, lo que resultó en la muerte y el sufrimiento de muchos de ellos. Este experimento es uno de los ejemplos más infames de abuso y explotación en la historia de la medicina. Finalmente, uno de los experimentos más escalofriantes en el campo de la neurociencia es el experimento de los cerebros de Moniz, llevado a cabo en la década de 1930. Moniz, un psiquiatra portugués, desarrolló la técnica de la lobotomía prefrontal, que consistía en destruir o cortar las conexiones de los lóbulos frontales del cerebro. Lo más macabro de este experimento fue que los pacientes eran sometidos a este procedimiento para curar trastornos mentales como la esquizofrenia y la depresión. Aunque inicialmente parecía efectivo para suprimir ciertos síntomas, muchos pacientes sufrieron efectos secundarios graves y permanentes. En resumen, a lo largo de la historia, la ciencia ha producido descubrimientos sorprendentes, pero algunos de los métodos utilizados para obtener esos resultados han sido inquietantes, inhumanos y éticamente cuestionables. Estos experimentos nos sirven como un recordatorio de la importancia de las normas éticas y la responsabilidad en la investigación científica, y como el deseo de avanzar en el conocimiento no debe justificar el sufrimiento y el daño a los seres vivos.
A medida que la ciencia continúa avanzando, es fundamental que se sigan estableciendo límites y principios éticos para evitar que los horrores del pasado se repitan.